Quiero dar un saludo muy cordial y muy especial en este año 2024, iniciando hoy nuestra primera predicación por este medio del año. Y quiero saludar a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a todos mis hermanos de la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo de Colombia. Para ustedes un fraternal saludo, mis hermanos aquí residentes en nuestro país, al igual que mis hermanos que están en otros países. Para todos ustedes nuestra diestra de compañerismo y todos bajo la sombra de las alas del Altísimo. Hoy nuevamente también la grandeza de Dios me permite que nuevamente esté mi madre aquí para expresarles a ustedes un saludo, el cual a continuación vamos a recibir. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos. En esta tarde, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, les deseo un feliz año para cada uno de ustedes. Y en este momento vamos a iniciar el servicio virtual, el primer servicio del año 2024, pidiéndole al Señor que en todo el resto del año nos ayude, nos proteja y nos guarde y tengamos atento nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga y buena tarde para cada uno de ustedes. Toda la adoración la merece nuestro Señor Dios por la gran familia que nos da, que se llama la Iglesia del Señor, la iglesia comprada por el Señor Jesucristo, sencilla y gloriosa. Quiero invitarle, mi hermano, que por favor tomemos la bendita palabra del Señor. Estamos estudiando nuevamente el Evangelio de San Mateo, seguimos con el estudio que traemos y voy a invitarles para que por favor hoy tomemos capítulo 25, versículos 44 al 46, y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Usted está siguiendo conmigo este estudio y dice el título: El juicio contra las naciones. Entonces, también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Quiero pedir al Dios de toda gracia, al Señor Jesucristo, que Él mediante el poder del Espíritu Santo nos dirija en esta hora, nos enseñe y nos guíe para que todos podamos aprender esta bendita palabra. Hemos orado al Señor de tal manera que Él mismo sea quien nos enseñe y quien haga la obra de poder aprender este evangelio glorioso. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo todos los estudios, hoy estamos en la lección número 135. El título del sermón para esta ocasión es El juicio de las naciones, y estamos en la parte 3 de este sermón y el final de este sermón y del capítulo 25. Y quiero hacerles una introducción, mis hermanos, respecto a esta palabra, y es que en esta conclusión del capítulo debemos tener en cuenta que estamos hablando es de la eternidad. Es lo que refiere el pasaje y nos está hablando cómo va a ser la eternidad, para que nosotros sepamos por qué tenemos que ser fieles y por qué tenemos que atender a este evangelio santo. Se nos dirá ovejas o cabras, estaremos a la derecha o estaremos a la izquierda. Se nos dirá siervo bueno y diligente o siervo malo y perezoso. Se nos dirá benditos o malditos. Se nos dirá entra en el gozo de tu Señor, o malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sabemos, mis hermanos, que en el Señor Jesucristo no hay términos intermedios. Somos o no somos. Por eso la Escritura en Apocalipsis nos dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es el llamado para que nosotros seamos fervientes en el Evangelio y tengamos nuestras lámparas llenas del aceite del Espíritu Santo y seamos cristianos comprometidos con la obra del Señor. El versículo 45 nos está diciendo: por cuanto no lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños,
Aquí se está refiriendo en particular a otros discípulos que llevaron el Evangelio y fueron bien recibidos. La intención de la enseñanza y lo que quiere decir Mateo, estos pequeños son aquellos que predicaron, llámese los profetas, llámese los apóstoles, los discípulos, los que llevaron la palabra del Evangelio, pero fueron bien recibidos. Como aquí el Señor está elogiando específicamente a los de su derecha, cuando les está diciendo, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me cubriste, etcétera. Es por la forma como recibieron a sus emisarios, es decir, acá es la manera como ellos recibieron a aquellos que les predicaron la palabra. Para nosotros poderlo entender mejor, vamos a mirar un pasaje que está en Mateo 10, versículos 40 al 42, y nos dice de la siguiente manera: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí está la razón de las palabras que está hablando aquí el Señor. Cada uno va a tener su recompensa de acuerdo de cómo haya recibido aquel emisario. Bienaventurado es usted, mi hermano, que recibió a alguien que le trajo la palabra del Evangelio, a alguien que se esforzó, a alguien que muy probablemente previamente oró por usted y oró por su salvación. Y usted abrió su corazón y recibió este Evangelio santo, usted es bienaventurado. Y sigue diciendo el versículo, y por ende también seremos misericordiosos con la gente en general. Todo aquel que recibe la palabra y el Evangelio aprende a ser misericordioso, así como nuestro Señor es misericordioso y esa bondad la tiene con todos. El versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La misma palabra griega es utilizada en ambos casos para referirse a la eternidad, tanto los justos como los malos. El castigo de los malos es tan eterno como la dicha de los rectos. Los malos no recibirán una segunda oportunidad ni tampoco serán aniquilados. Puede ser que las doctrinas de error y falsas digan que hay una segunda oportunidad, tales como el purgatorio, o tales como el hacer oraciones o pagar promesas o otro tipo de cosas por aquellas almas que supuestamente están en pena. Eso no existe, eso es completamente antibíblico. El castigo de los malos muertos es descrito a lo largo de las Escrituras como de fuego eterno, según nos lo dice el versículo 41, que dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los que tuvieron fe serán resucitados para vida eterna. El resto de los no salvos serán resucitados, pero para tormento eterno. Para poder nosotros entender esto, es necesario ir a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a mirar versículos 4 al 6, que nos dice de la siguiente manera: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad de estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí está la promesa entonces
para todos aquellos que han querido vivir en la justicia. La promesa está que nosotros vamos a vivir con Cristo y vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Todos aquellos, incluso aquellos que padecieron por el Evangelio, aquellos que fueron vituperados, muertos de una o de otra manera, sufrieron el martirio, todos nosotros iremos a reinar con el Señor Jesucristo. El cuerpo de cada uno de los incrédulos no será resucitado de todas, el cuerpo de cada uno de los incrédulos de todas las eras será resucitado, no será resucitado hasta que comience el juicio ante el gran trono blanco. Me corrijo un poco, serán resucitados solamente hasta que comience el juicio ante el gran trono blanco. Estoy hablando de todos aquellos que fueron infieles, de todos aquellos que fueron desobedientes a la Escritura, es decir, los que fueron incrédulos. Eso lo vemos acá en Apocalipsis también 4, lo vemos en el versículo 12 y 13. La primera resurrección se describe como la resurrección de los justos, según nos lo dice Lucas 14:14. ¿Cómo va a ser esa resurrección de los justos? Lucas dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, la primera resurrección es para todos aquellos justos. ¿Quién es un justo? Un justo es aquel que vive de una manera comprometida y que toma en serio los mandamientos de Dios. Aquella persona que está comprometida con la palabra para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que está comprometida con la Santa Escritura y que lee y entiende la Biblia para poner en obra los mandamientos. También se le dice la resurrección de los que son de Cristo en su venida. Esto lo podemos comprobar en 1 Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esto es el orden de la resurrección. La primicia fue el Señor Jesucristo, quien resucitó con cuerpo glorioso conforme a la promesa. Pero en el orden seguimos después nosotros los que hemos creído, la iglesia, los santos, los salvos. Somos los que vamos a resucitar con el Señor Jesucristo. La segunda clase de resurrección será la resurrección de los no convertidos, de los rebeldes e infieles, que recibirán un cuerpo definitivo y apto para el tormento en el infierno. Así como nosotros, los justos, vamos a recibir un cuerpo, porque resucitarán de todas las épocas y resucitaremos un cuerpo glorioso, sin pecado, inmortal, completamente espiritual, para poder estar con el Señor Jesucristo y reinar. Así va a pasar con los impíos y con los incrédulos. Ellos van a recibir un cuerpo, pero para el juicio que les está reservado, para que puedan saber lo que es el tormento eterno. Pero yo quiero invitarle a usted, mi hermano, a que no tenga temor, sino que tenga esperanza en el Señor Jesucristo. Tal vez usted diga, pero yo ¿cómo puedo hacer para perseverar y para ser fiel? Recuerde que tenemos una promesa. La promesa de nosotros está en Filipenses 1:6. Entonces, los que hemos sido elegidos desde la fundación del mundo, tenemos esta esperanza que nos dice así: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor Jesucristo que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Nos va a capacitar, nos va a hacer aptos para vivir la vida cristiana, para gozarnos en el Evangelio, aún para ser fieles y ser fuertes y firmes ante las tribulaciones, ante las persecuciones, ante las tentaciones. El Señor nos capacita para ser firmes y vivir el Evangelio. Esto es don de Dios y no de nosotros. Quiero pedirle que oremos al Señor. Eterno Dios y Padre, gracias por estas promesas de vida, Señor, que son verdad. Y nosotros creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos hace aptos para el reino de los cielos. Y permite, Señor, que esta palabra sea recibida por todos. Amén. Mi querido hermano, comparta este video con otros para que todos reciban el Evangelio y esta palabra bendita. Reciba un abrazo de su servidor y amigo. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima.